Buenos días a todos. Hoy la doctora Ana María Leguizamón nos va a dar su conferencia de grado. Entonces, bienvenida pues a dar una excelente conferencia. Gracias, doctora. Bueno, buenos días. El día de hoy les traigo como tema la experiencia del uso de la crucistografía con técnica de sustracción digital en pacientes con epífora en la Clínica de Oftalmología de Cali. Este trabajo tiene como autores principales a la doctora Ángela Dolmech, el doctor Escobar y pues yo quien les habla, Ana María Leguizamón, que soy fellow de oculoplástica. No tengo ningún conflicto de interés, ninguno de los autores. Entonces, bueno, como sabemos, la epífora representa el 3 al 5% de todas las consultas en oftalmología. Dentro de las causas de epífora tenemos, pues, por sobreproducción, la primaria, también tenemos secundarias, pero también tenemos epíforas por problemas en el drenaje. Cuando se han descartado las dos anteriores causas, es cuando, pues, normalmente nos llega oculoplástica para tratar de establecer la causa, en qué nivel del sistema lagrimal hay una obstrucción. Entonces, cuando se evalúa el paciente con epífora, que se realiza primero, se realiza un examen físico en el que se descartan anormalidades en la superficie ocular y en los párpados, pues para descartar cualquier otra causa que no sea del sistema de drenaje. Luego se realiza un test de irrigación. Entonces, cuando realizamos el test de irrigación y no está permeable, pues digamos que entre comillas, pues inmediatamente uno piensa en que hay una obstrucción. Pero hay un subgrupo de pacientes en el cual el test de irrigación es permeable y estos pues son los pacientes con, entre comillas, casos difíciles. Este subgrupo de pacientes entonces son los que continúan, por ejemplo, con epífora y cuando nosotros realizamos el test de irrigación es completamente permeable. Y adicionalmente hay otro subgrupo de pacientes que cuando uno los está irrigando dicen que les pasa a la nasofaringe, pero que el paso del líquido es muy poco. Entonces ahí es cuando nosotros digamos que entramos en duda, será o no que tiene una obstrucción en la vía lagrimal. Entonces en este caso son las imágenes diagnósticas pues las que tienen un rol muy importante, principalmente en los casos difíciles o cuando el tratamiento falla. Entonces, ¿qué imágenes diagnósticas tenemos disponibles en la actualidad? Tenemos la crecistografía convencional, que teóricamente pues, se usa cuando hay sospecha o hay una sospecha de que hay una anormalidad anatómica. Como sabemos, este usa rayos X y lo que se realiza es una canalización de la vía lagrimal. Digamos que esta cánula está conectada pues a una jeringa con medio de contraste y luego se hacen unos rayos X en diferentes proyecciones. Sin embargo, pues tiene ciertas limitaciones. Primero, pues esta es estática. Cuando nos llega la consulta, llega pues una fotografía, pero no nos dice cómo es la dinámica del flujo de la vía lagrimal. Además, pues tenemos el tema de la irradiación, no permite valorar tejidos blandos por la resolución de la imagen. Como vemos incluso en estos ejemplos, pues hay una gran cantidad de estructuras de fondo, principalmente óseas, que no permiten delinear adecuadamente la vía lagrimal. También tenemos otro estudio como la criocintigrafía, la misma criogamografía. Esa es la prueba que en los libros, pues por excelencia, la recomiendan cuando hay sospecha de una anormalidad funcional. Esta se realiza instilando unas goticas que tienen tecnesio 99 y luego pues ya la cámara de gamografía nos empieza a delinear cómo es el flujo de la vía lagrimal a través del sistema. Sin embargo, también pues tiene unas limitaciones, por ejemplo, pues los detalles anatómicos son deficientes. Precisamente por eso no se puede establecer dónde está la obstrucción. De hecho, muchas veces cuando llegan a consulta les reportan como estenosis en los puntos lagrimales, porque pues igual la manera en la cual se realiza la criogamografía no implica una canalización de la vía lagrimal, ¿no? Y en muchos pacientes la causa de la pífora no necesariamente o la causa principal de la epífora no son la estenosis de los puntos lagrimales, sino que la obstrucción es mucho más baja. Además,
pues como lo vemos acá en la imagen, la resolución no es tan buena y los tiempos de tránsito son variables a lo largo del sistema lagrimal, lo cual hace que la interpretación sea subjetiva. Tenemos la tomografía, el TAC, que digamos, la indicación es cuando hay una sospecha de trauma óseo, es muy buena delineando la anatomía y la extensión de las lesiones. También nos permite la planeación prequirúrgica. Sí tiene que dar mayor exposición a la radiación ionizante, como lo vemos acá en esta tabla, en el cual tenemos la técnica y la dosis de radiación en milisieverts, que es la unidad internacional de exposición a radiación, para que tengamos una base, la dosis media anual de radiación de fondo por el garradón en el hogar, es decir, por nosotros vivir es de 3 milisieverts. El TAC pues es el que más dosis de radiación tiene. Luego le sigue la crucistografía convencional con un promedio de 1,53 milisieverts y la dacriogamografía, que teóricamente sí es la que menos exposición a radiación tiene. El rango está entre 0,14 y 4, dependiendo si hay obstrucción o no. En los libros dicen que puede llegar hasta 4 si hay una obstrucción. Tenemos la resonancia magnética, excelente cuando hay sospecha de tumores o casos inflamatorios o infecciosos. Tiene ventajas que pues no tiene radiación ionizante y pues es muy buena la resolución de los tejidos blandos. Sin embargo, es la de mayor costo y pues también requiere mayor tiempo de exploración. Entonces, eso dificulta la toma en pacientes pediátricos y que no sean colaboradores, por ejemplo, con claustrofobia. Adicionalmente, está contraindicado, como sabemos, en pacientes con implantes metálicos y o cuerpos extraños. Hay otra técnica que ya ha sido de hecho descrita y el cual pues vamos a hablar el día de hoy, que se llama la criocistografía con técnica de sustracción digital. Entonces, ¿qué es esta técnica? Esta es una modificación de la criocistografía convencional, la cual también usa rayos X y fue escrita por Galloway en 1984 en Virginia, en Estados Unidos. Esta técnica incorpora un angiógrafo que sustrae el ruido de fondo para entregar imágenes mucho más nítidas y con un contraste claro. Cuando se refieren a ruido de fondo, principalmente son estructuras óseas, esas estructuras óseas que no nos permiten delinear bien el sistema lagrimal. Adicionalmente, se considera que es un estudio dinámico porque los resultados son entregados en tiempo real, es decir, nosotros estamos viendo en un video cuando a nosotros nos llega el resultado de este examen en un CDIT, es un video en el cual vemos cómo va fluyendo la lágrima a través de la vía lagrimal. Acá vemos la exposición a la dosis de radiación de la criocistografía con técnica de sustracción digital, que es aproximadamente 0,68 milisieverts por toma. Tiene mayor exposición que una dacriogamografía, pero menor que una criocistografía convencional. Entonces, ¿cómo se realiza ese estudio? Se usa este sistema de angiografía digital, como el que les traigo acá en la foto, por ejemplo, este que es un Siemens biplano. Este tiene dos arcos en C, uno que nos permite realizar la proyección a P y otro que nos permite realizar o hacer la toma de la proyección lateral. Todo esto es simultáneo. Adicionalmente, tiene unos detectores planos digitales que nos permite identificar los detalles finos. Y en el sistema de angiografía está incorporado un generador de rayos X de alta frecuencia, que es el que nos permite realizar los estudios dinámicos con fluoroscopia. La fluoroscopia es ese método diagnóstico que nos permite ver en tiempo real cuando va pasando la lágrima. Y una técnica muy importante que está incorporada en los arcos es la sustracción digital, que es la que me sustrae ese ruido de fondo para entregarme unas imágenes con mayor detalle y con mejor nitidez. También tiene una consola de control. Entonces, ¿qué insumos se necesitan para realizar este estudio? Realmente son muy sencillos. Como vemos, alcaíne, necesitamos un dilatador del punto lagrimal, necesitamos el medio de contraste, que es un medio de contraste triyodado, y necesitamos ya sea una cánula de la vía lagrimal o un set de cialografía
que pues sea, digamos, de un calibre pequeño, como por ejemplo este set de cialografía que usan los radiólogos, que es de 27G. Todos estos insumos, de hecho, nosotros normalmente lo usamos pues en la consulta cuando vamos a hacer un test de irrigación. Entonces, ¿cómo se realiza la adquisición? Entonces, el paciente, una vez está en decúbito supino sobre la tabla de angiografía, se le aplica su alcaíne, luego se realiza la dilatación del punto lagrimal y luego a través de eso se realiza la canalización de la vía lagrimal, ya sea con el set de cialografía o con la cánula lagrimal, la cual a su vez está unida a una jeringa de 3 cc, la cual está llena pues del material del contraste. Luego, entonces, acabemos al radiólogo intervencionista, el cual tiene un pedal. Con el pedal, él activa el angiógrafo. E inmediatamente empiezan a aparecer en estas pantallas las tomas, la toma tanto AP como lateral en tiempo real, en el cual nos está delineando la vía lagrimal. ¿Qué se sabe entonces de ese estudio, de este estudio hasta ahora? Entonces, como les estaba contando, en 1984 en Estados Unidos, Galloway efectivamente describió la técnica con una serie de casos de 6 pacientes. Luego en el Reino Unido se volvió a describir la técnica, una técnica que usaba sustracción digital en pacientes con epífora. Eso fue con una población de 21 pacientes y la conclusión fue que esta es una técnica rápida y sencilla que es adquirida fácilmente por radiólogos, las cuales entregan imágenes confiables y precisas, y se recomienda su uso cuando el equipo esté disponible. También se han hecho comparaciones de esta metodología. Se ha comparado la acrecistografía con técnica de sustracción digital versus el test de irrigación que nosotros realizamos en consulta. Esto se hizo en el Reino Unido con una población de 17 pacientes, en el cual se encontró unas tasas de detección que fueron comparables: 88% para el test de irrigación versus 84% para la técnica de sustracción digital cuando se querían detectar obstrucciones. Se concluyó que esta técnica ayuda a reconocer factores no identificados de importancia quirúrgica en un subgrupo de pacientes. Cuando se refieren a subgrupo de pacientes, específicamente son pacientes con DCRs previas o con sospecha de anatomías complejas. En el 2012, luego en Turquía, se comparó la técnica de sustracción digital con la acriorresonancia en pacientes con epífora tratados con técnicas intervencionales que tuviera alguna cirugía en la vía lagrimal. El N fue de 21 pacientes y no se encontró diferencia estadísticamente significativa en la localización anatómica de la obstrucción. Sí resaltaron que la resonancia magnética evita la canalización y pues la radiación. Y más recientemente, en el 2020, se comparó la dacrocistografía con técnica de sustracción digital y la dacrioendoscopia en pacientes con epífora. En este, la población fue de 34 pacientes y se encontró una concordancia moderada con un coeficiente ponderado kappa de 0,60, que es la concordancia moderada, y se resaltó que la acrioendoscopia provee información adicional versus la acriocistografía convencional, pero pues es de alto costo y además requiere un entrenamiento pues que requiere mucho más tiempo, mientras que la acriocistografía convencional es una técnica que es muy fácil de hacer. Entonces, ¿por qué decidimos estudiar este método? Primero, porque no hay un gol estándar cuando nos llega un paciente con epífora. De hecho, no hay un estudio dinámico en tiempo real y que evalúe la anatomía al mismo tiempo. Adicionalmente, tenemos esos pacientes, entre comillas, difíciles en los cuales el test de irrigación, ellos refieren que sienten muy poco, uno los irriga, pero dicen, sí, sí me pasa, pero me pasa muy poco, versus el otro lado, o hay paso, pero continúa con epífora el paciente y no le encontramos una causa secundaria. Entonces, una hipótesis es que esta metodología nos permita descartar definitivamente las causas obstructivas y ya esto nos podría ayudar a cambiar la conducta. Adicionalmente, pues hay poca literatura. Se cree que uno, el bajo uso se da por la disponibilidad del equipo de la angiografía digital, pero esta realmente se encuentra en todos los hospitales de tercer nivel, o por la falsa creencia de que se requiere una tecnología particularmente avanzada versus unas técnicas
pues, las técnicas tradicionales como la criocistografía convencional. Entonces, por eso, pues, quisimos traer este estudio. La experiencia del uso de la criocistografía con técnica de sustracción digital en pacientes con epífora en la Clínica de Oftalmología de Cali. Entonces, los objetivos, el objetivo general era reportar los resultados y la experiencia del uso de la criocistografía con técnica de sustracción digital en la evaluación de pacientes con epífora. Los específicos era describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes, describir si había permeabilidad del sistema lagrimal visualizado a través de esta imagen y en casos de que hubiera una obstrucción, describir la localización anatómica de la obstrucción en el sistema lagrimal visualizada a través de esta imagen. La metodología fue una serie de casos retrospectiva en el cual se incluyeron pacientes mayores de 18 años con epífora que hubieran asistido a consulta oculoplástica en la clínica y que contaran con una criocistografía. Se excluyeron los pacientes con datos incompletos. Entonces se revisaron las historias clínicas de 9 pacientes mayores de 18 años con epífora que asistieron a consulta entre enero del 2024 y abril del 2025. Este rango de fechas realmente era porque sabíamos que antes de enero del 2024 no habían pacientes que contaron con este estudio. De estas historias clínicas se obtuvieron los datos demográficos, los antecedentes oftalmológicos y los hallazgos clínicos en el examen de la vía lagrimal. Finalmente obtuvimos 18 resultados en video y de estos se interpretaron: uno, si la vía lagrimal estaba permeable; dos, si la vía lagrimal no estaba permeable, en qué nivel de la vía lagrimal estaba la obstrucción, incluso si los pacientes tenían una DCR previa, si la osteotomía estaba obstruida o no. Y también se incluyó una variable adicional que fue la vía lagrimal parcialmente permeable. Con esta variable de vía lagrimal parcialmente permeable, ya lo vamos a ver más adelante, pero hay pacientes que tienen obstrucciones parciales por una disminución en el calibre, especialmente el conducto nasolagrimal. De hecho, se sabe que este es un factor de riesgo para PANDO, para una obstrucción adquirida primaria del conducto nasolagrimal, todos esos pacientes que tienen, digamos, no totalmente obstruida la vía lagrimal, pero sí parcialmente obstruida. De hecho, se sabe que el diámetro del conducto nasolagrimal en un paciente normal es aproximadamente de 4,2 milímetros, mientras que de pacientes obstruidos parcialmente en estudios se ha reportado de 3,9 milímetros. Entonces, por eso incluimos esta variable. Para el análisis de los datos, los demográficos, los hallazgos clínicos y lo que obtuvimos en los videos, se realizó un análisis estadístico descriptivo, cualitativas. Se reportaron con tablas de frecuencia absoluta, y las cuantitativas, la media, la desviación estándar y el rango. Para las tablas principalmente y el análisis se usó Excel y el software estadístico IBM. Entonces, estos son los resultados. El promedio de edad fue de 68,3 años, con una desviación estándar de 16,4. El rango fue de 35 a 93 años y el 100% pues, de los pacientes fue femenino. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, entonces el principal antecedente quirúrgico eran otras cirugías oftalmológicas, principalmente facos, cirugía refractiva, trabeculectomías. Había un paciente con cirugía orbitaria por un antecedente de una granulomatosis de Wegener que tuvo una biopsia durante su juventud en la órbita, cirugía palpebral, principalmente blefaroplastias, cirugía de la vía lagrimal diferente a DCR, sondaje, puntoplastias y DCRs endoscópicas previas. En cuanto a los hallazgos clínicos en la consulta, cuando los irrigamos, la mayoría pues tenían un test de irrigación que no era permeable. 6 vías lagrimales estaban permeables y 2 estaban en ese subgrupo de test de irrigación parcialmente permeable, es decir, nos dijeron que les pasa, pero que les pasa muy poquito a la nasofaringe. Hubo 8 vías lagrimales con aumento del menisco lagrimal y 3 con secreción mucoide. Entonces, estos son los resultados en cuanto a la permeabilidad. Según pues, el estudio, hubo 7 vías lagrimales, las que vimos en la criocistografía con técnica de sustracción digital, que estaban permeables. 6 no estaban permeables y 5 tenían disminución del calibre.
De las que no estaban permeables, entonces el nivel de obstrucción de la mayoría de 5 vías lagrimales están en el conducto nasolagrimal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en en estos 5 vías lagrimales hubo 3 en los cuales estas vías lagrimales presentaban concomitantemente una osteotomía obstruida, es decir, eran pacientes que han tenido una obstrucción del conducto nasolagrimal, se le hizo una DCR endoscópica y la DCR endoscópica también estaba obstruida. Y 5 tenían disminución generalizada del calibre. Hubo una vía lagrimal con obstrucción en el canalículo común. E importante, visualizamos un cuerpo extraño en tiempo real en el conducto nasolagrimal, específicamente en la válvula espiral de Hirt. Antes de pasar a ver, digamos, los casos más relevantes de este estudio, quería recordar un poco la anatomía de las válvulas, principalmente para poder ubicarnos ahorita con los resultados. Entonces, bueno, recordar que hay varias válvulas, las cuales son repliegues de la mucosa. Hay muchos epónimos, los cuales están entre paréntesis en la diapositiva. Tenemos entonces acá en el número 1 la válvula de Rosenmüller, que nos comunica el canalículo común con el saco lagrimal, luego el saco lagrimal al conducto nasolagrimal hay otra válvula que es la de Krauss, luego a través del recorrido del conducto nasolagrimal hay 2 válvulas, una que es la espiral de Hirt y otro que es la espiral de Taillefer, y finalmente tenemos la válvula de Hatt justo en el meato inferior. Entonces, este es un screenshot que le tomé a un estudio de, pues, a un video. Entonces, para que conozcamos, pues, cómo es la anatomía real y normal. Así es que se ve. Entonces, vemos acá donde les estoy señalando, donde está la válvula de Krauss. Luego, pues, seguimos con el conducto nasolagrimal en su recorrido, donde deben estar la válvula espiral de Hirt y la válvula de Taillefer. Y finalmente, la válvula de Hasner, esta es una vista AP. En esta vista lateral vemos justo acá la válvula de Hasner, como se ve con, digamos, con esta línea diagonal. Acá en esta que es una imagen amplificada, vemos en el número 2 lo que corresponde al saco lagrimal, 3 el conducto nasolagrimal y 4 ya cuando hay paso en medio de contraste a la nasofaringe. Pues esa es más cavidad nasal. Entonces les traigo los estudios normales para que conozcamos cómo se ve. Entonces vemos acá la cánula que llega a través del punto lacrimal inferior, canalículo inferior y cómo hay paso en medio de contraste, me delinea acá la vía lagrimal y cómo hay paso a la nasofaringe. Esta es en una vista P y esta derecha es en una vista lateral. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo se ve normalmente, entonces vamos a empezar a ver los casos, digamos, más relevantes. Entonces, tenemos una paciente de 65 años con epífora en el ojo derecho desde hace un año. Tiene antecedente de ojo seco tratado con tapones lagrimales. En el ojo izquierdo se retiraron, pero en el ojo derecho no se lograron retirar y al parecer migró el tapón lagrimal. Por ese motivo es que el corneólogo no lo remite a oculoplástica. Antes de remitirlo, el corneólogo le solicita una dacriogamografía en el cual no se evidencia retención de contraste ni cuerpo extraño. Entonces, vamos a ver la vista P, toca estar un poquito concentrados porque son imágenes que son pues, rápidas. Cuando lo examinamos en la consulta, el único hallazgo es un aumento del menisco lagrimal. No le realizamos test de irrigación por la sospecha de que hubiera pues un cuerpo extraño. Entonces, esta es la imagen AP. Vemos efectivamente acá cómo va el medio de contraste y vemos acá en esta secuencia P cómo hay una huella que ha dejado un cuerpo extraño. Acá los estoy señalando. Efectivamente, migra en esta lateral, que sabemos que los tapones lagrimales son muy, 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 muy pequeños. Acá vemos cómo este tapón lagrimal estaba localizado en el conducto nasolagrimal a nivel de la válvula espiral de Hirt, cómo estaba acá. Y claro, cuando se le hizo la irrigación, migró el cuerpo extraño hacia la nasofaringe. En este caso, pues fue muy útil, la verdad,
pues este examen porque nos permitió visualizar el cuerpo extraño. Realmente, pues en las imágenes disponibles que tenemos, no se logran ver este tipo de cuerpos extraños. Incluso traía una criogamografía que no reportaba la presencia del cuerpo extraño. Probablemente pues se ve en, en este método de imagen, uno, porque rodea todo el tapón lagrimal y dos, hablando con el radiólogo, probablemente porque tenga componentes internos el tapón lagrimal que sean radiopacos y que nos permitan ver este cuerpo extraño en la vía lagrimal en tiempo real. Bueno, tenemos esta otra paciente de 35 años con epífora en el ojo derecho hace 2 años. Tiene un antecedente de sondaje y plastia del punto lagrimal inferior hace 1,5 años. A ella se le solicita una criogamografía, un colega hace un año con una estenosis severa del punto lagrimal inferior. Esa es, digamos, la conclusión del estudio. Cuando es valorada en la consulta, se observa unos puntos lagrimales en hendidura que corresponden a la puntoplastia, un aumento del menisco lagrimal y no estaba permeable a la irrigación. Vamos con la imagen AP. Efectivamente, hay paso de medio contraste, pero hasta cierto nivel. Hay una obstrucción en el conducto nasolagrimal que hace que haya retención del mismo en la vía lagrimal. Vamos a ver acá la imagen lateral, en el cual incluso se ve una congestión retrógrada secundaria a la obstrucción en el conducto nasolagrimal. A esta paciente, pues finalmente se le termina realizando una DCR endoscópica, ahorita pues no tiene pífora, pero en este caso pues fue muy útil porque incluso si ustedes se dan cuenta tenía también una criogamografía con un reporte de una estenosis severa del punto lagrimal, lo cual realmente no era la causa de la epífora de ella, realmente la causa era pues la obstrucción del conducto nasolagrimal. Esa era su causa principal de epífora, porque incluso pues tenía una puntoplastia. Tenemos el siguiente paciente, un paciente de 75 años con epífora y secreción en el ojo derecho de larga data. Tiene un antecedente, una puntoplastia y un sondaje en ambos ojos. Adicionalmente, un antecedente de CR endoscópica en enero del 2024 con una reintervención por persistencia de epífora en marzo del 2024. Luego de estos meses es valorada, persiste la epífora al punto que se le realiza una inyección de toxina botulínica en la glándula lagrimal del ojo derecho en octubre del 2024. La paciente refiere que persiste con epífora a pesar de todas estas reintervenciones. Cuando se examina en el consultorio, se observa secreción mucoide y no hay permeabilidad con el test de irrigación. Vamos a ver, recordemos que esta es una paciente que tiene una osteotomía previa, pero vemos como hay una obstrucción tanto del ducto nasolagrimal como de la osteotomía. Vamos a ver acá la vista lateral, entonces vemos que hay paso de medio de contraste hasta cierto punto, no hay paso a la nasofaringe por ninguno de los dos, ni por la osteotomía previa, ni pues por el conducto nasolagrimal. En este paciente pues fue muy útil, primero porque ella ya tiene una sospecha de anatomía compleja, porque ya tiene demasiadas pues intervenciones, y segundo también para reconfirmar que estaba obstruida la osteotomía. Continuamos con esta paciente de 77 años con epífora en ambos ojos desde hace 20 años. Tiene un antecedente de una parálisis facial derecha posoperatoria en el 2003. Ella tuvo un espasmo hemifacial. Se realizan los estudios, le encuentran una asa vascular, es llevada a cirugía y luego de la cirugía, como secuela, pues tiene esta parálisis facial derecha. Tiene también un antecedente de una blefaroplastia 4 párpados en el 2016. Tiene un antecedente de una corrección de ectropión en el ojo derecho con una puntoplastia en ambos ojos en el 2022 y ha tenido en múltiples ocasiones sondaje de las vías lagrimales. El último fue en marzo del 2024. Al examen físico observamos punto lagrimal en hendidura por la puntoplastia y en ambos ojos aumento del menisco lagrimal. A la irrigación, ella es una de esas
pacientes que nos refiere que le pasa, pero que le pasa muy poco a la nasofaringe, es decir, una permeabilidad parcial y adicionalmente evidenciamos un reflujo por el punto lagrimal opuesto. Entonces vamos a ver primero las del ojo derecho. Entonces vemos acá la canalización de la vía lagrimal, vemos que hay paso en medio de contraste efectivamente a la nasofaringe, pero en el conducto nasolagrimal, donde estoy señalando, tiene una morfología filiforme. Vamos a ver ahora el ojo izquierdo, acá es un poco más evidente, de hecho acá está más estrecho, digamos el diámetro de la vía lagrimal. Entonces, efectivamente, hay paso a la nasofaringe, pero se observa una morfología filiforme. Entonces, pues en este caso fue muy útil. Probablemente en el ojo derecho sea algo mixto, ¿no? Sea algo funcional, digamos que la epífora funcional, la típica son pacientes que tienen un compromiso de músculo orbicular secundario a una parálisis facial. Esas son las epíforas funcionales. Pero ella adicionalmente tiene una obstrucción parcial del conducto nasolagrimal. Entonces, en ella fue muy útil, uno, pues para saber la causa y dos, pues porque ya hablando con la paciente, pues uno puede determinar si es una paciente, dependiendo de qué tanto le esté afectando su calidad de vida, si es una paciente que va para una DCR endoscópica o si es una paciente en el cual se puede considerar un sondaje con intubación. Tenemos una paciente de 48 años con epífora y secreción en el ojo izquierdo desde hace 3 años. Tiene antecedente de cirugía refractiva hace 20 años. Al examen físico en el ojo izquierdo vemos un aumento del menisco lagrimal y cuando realizamos la irrigación se observa pues, que hay una obstrucción y además reflujo. Vamos a ver la secuencia AP. Efectivamente, hay paso en medio contraste, pero vemos que en la parte más distal del conducto nasolagrimal, en la secuencia lateral se ve muy bien, específicamente en la válvula de Hasner, acá donde está esta línea, ahí es la válvula de Hasner, ahí está totalmente obstruida. Vemos pues que hay retención del medio de contraste y pues que hay una congestión retrógrada secundaria pues a esta obstrucción. Este caso es muy interesante porque gracias a esta imagen hubo un cambio en la conducta. Ella, digamos que inicialmente sin esta imagen se había pensado en una DCR endoscópica, pero cuando ya la doctora Dolmech ve que la obstrucción es mucho más distal, que es en la válvula de Hasner, pues nosotras endoscópicamente podemos llegar hasta la válvula de Hasner, realizar una valvulotomía, es decir, una resección de la mucosa a nivel de la válvula, y es un procedimiento que es mucho menos invasivo, digamos que es más escalonado. Y eso realmente fue lo que se hizo en esta paciente. Efectivamente a ella no se le hace una DCR endoscópica, sino se le realiza una valvulotomía con una intubación y esta fue exitosa. Pues al día de hoy, que ya lleva 6 meses de seguimiento, no ha tenido epífora y pues digamos que entre comillas nos ahorramos la DCR endoscópica, que es un procedimiento pues mucho más invasivo. Y finalmente tenemos esta paciente de 93 años con epífora en el ojo derecho hace un año. Ella empieza con un cuadro de ojos rojos, secreción, eritema y edema en el punto lagrimal inferior, lo cual era compatible con una canaliculitis. Por esta razón se le realiza una canaliculotomía con irrigación con penicilina cristalina y se le realiza la extracción de los dacriolitos intraquirúrgicamente. Intraquirúrgicamente se irriga, pero posterior a la irrigación se encuentra que no es permeable. Entonces, por este motivo se le solicita el examen. Como antecedentes importantes oftalmológicos, tiene antecedente de facomalía en ambos ojos y una trabeculectomía en ambos ojos. Acá en esta proyección AP se ve muy bien, acá les estoy señalando el canalículo inferior, más arriba el canalículo superior y justo acá en el canalículo común, ella era el caso de la obstrucción del canalículo común, hay una obstrucción. Vemos acá
esta proyección lateral, en la cual pues efectivamente no hay paso a la nasofaringe y pues hay reflujo. En ella también fue muy útil la imagen porque inicialmente ella iba para una DCR, pero ya sabiendo nosotros específicamente dónde está la localización de la obstrucción, primero pues ya vamos preparados con trépano para intentar vencer intraquirúrgicamente esa obstrucción en el canalículo común. Y luego, si en cirugía nosotros la irrigamos y pues hay una permeabilidad, está totalmente permeable, pues digamos que hasta ahí fue la cirugía, ya no es necesaria una DCR endoscópica. Si nosotros luego intraquirúrgicamente la irrigamos y continúa con una irrigación que no es permeable, pues en ese caso, pues ya habría que hacer una DCR y probablemente haya otra obstrucción adicional a la del canalículo común que pues no logramos ver con esta imagen porque finalmente la imagen va hasta donde la obstrucción hasta donde la obstrucción proximal esté. Entonces, ¿qué limitaciones encontramos? Bueno, primero con pues, el tipo de estudio, definitivamente pues se requieren más estudios que sean prospectivos y comparativos que respalden la verdadera pues utilidad clínica. Lo otro es que se emplea con baja frecuencia y es necesario un radiólogo entrenado. Con esto de radiólogo entrenado realmente es un radiólogo intervencionista. Ellos están muy familiarizados con, digamos, el uso de la angiografía, porque este angiógrafo es el mismo angiógrafo que ellos usan para el cateterismo, para hacer sus aneurismas cerebrales, para hacer todos, digamos, esos procedimientos de intervención. Y digamos que sí se emplea con baja frecuencia, pero se espera que a medida que se sensibilice sobre las aplicaciones de este tipo de tecnología, se espera que su uso aumente. Adicionalmente, pues nosotros estamos haciendo dilatación del punto lagrimal, estamos canalizando e inyectando el medio de contraste. Entonces, pues esto podría modificar artificialmente la fisiología del sistema y la evaluación del componente funcional. Es decir, este método diagnóstico realmente no es 100% funcional, pero sí nos da una imagen con una nitidez tan buena que nos permite estar seguros que definitivamente si no hay una obstrucción, ya por exclusión tiene que haber un componente funcional y hay que buscárselo al paciente. Entonces, ya como conclusiones, tenemos que la dacrocisistografía es una modalidad diagnóstica rápida y de fácil acceso. Realmente se necesita son hospitales de tercer nivel, donde hayan un angiógrafo, donde hagan cateterismo. Pues acá en Cali tenemos Fundación Valle de Lili, tenemos Imbanaco, tenemos HV. Se requiere un radiólogo entrenado, principalmente pues un radiólogo intervencionista. Al ser una técnica de alta resolución y en tiempo real, es útil en la evaluación de pacientes con epífora, especialmente en pacientes con DCR previa, como lo vimos, sospecha de una anatomía compleja, posibles cuerpos extraños y pruebas de irrigación no concluyentes. Pueden existir anormalidades anatómicas en el sistema lagrimal como obstrucciones incompletas que son catalogadas, digamos, erróneamente como una obstrucción funcional. Y la dacrocistografía nos podría ayudar a su diagnóstico. Adicionalmente, la dacrocistografía con técnica de sustracción digital podría impactar no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de pacientes con epífora, permitiendo hacer un tratamiento escalonado y menos invasivo, como lo vimos con el caso de la paciente en el cual realizamos una valvulotomía. Y ya para finalizar, la dacrocistografía combina de forma única la visualización anatómica detallada con la evaluación en tiempo real del flujo lagrimal, lo que la consolida como una herramienta esencial en el instrumental diagnóstico oculoplástico moderno. Muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a la doctora Dolmech y al doctor Gallón, pues que han sido mis mentores durante todo este proceso. Estaré eternamente agradecida. También pues al doctor Escobar, nuestro radiólogo intervencionista, la doctora Larcón, la doctora Velasco, del grupo Imbanaco, la doctora Granados, la doctora Guzmán, obviamente la clínica donde rotamos, acá en la clínica de oftalmología de Cali, la clínica Imbanaco, la Javeriana de Cali, pues por permitir el fellow.
Y también quería agradecer especialmente a esas personas que nos ayudan todos los días, como son Nata, como son Mayrita, Vanessa, me ayudaron mucho en consulta externa. Adicionalmente, las instrumentadoras, auxiliares de enfermería, mis papás y mi esposo que se encuentran pues acá en el recinto. Muchísimas gracias. Eh, sí, buenos días a todos. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Excelente trabajo, excelente presentación. Se nota pues que es un trabajo de la más altísima calidad que puede ser publicado en cualquiera de nuestros journals y especialmente pues bajo la mentoría y tutoría de la doctora Ángela María Dolmes. Eh, es un trabajo muy relevante porque, así como yo digo, en la vida no hay sino que ver y saber. Entonces aquí nos está permitiendo visualizar nuestras vías lagrimales y también corroborar muchas de las asunciones que uno tiene al interpretar una prueba de irrigación en un paciente. Entonces, esto es invaluable, así no sea reproducible en forma inmediata este acceso de esta tecnología, pero ya con el hecho de uno decir, bueno, lo que yo estoy interpretando realmente se correlaciona con la anatomía, pues esto es invaluable, esto es es excelente. Lo otro, por ejemplo, este caso de la parálisis facial, que uno siempre asume que la epífora es generalmente pone en función del músculo orbicular. Pero bueno, hay que también pensar que puede haber concomitantemente una obstrucción parcial o total de la vía lagrimal y por lo menos tratar de resolver ese factor adyacente. Bueno, estoy muy contento, vuelvo a decirlo, pues por en este momento es un grado anticipado, dado muchas circunstancias. Mm, eh, Ana María se ha desempeñado excelente en nuestra rotación, nuestro fellow. Le deseo el mayor de los éxitos, realmente lo ha hecho muy bien y Muchas gracias, doctor. durante esta práctica. Y bueno, o sea, muy feliz. Aquí le va a pasar a la doctora Ángela María Dolor. Bueno, yo también felicito a Ana María. La verdad, ella pues fue instrumental en todo el trabajo. Ella hizo todo el trabajo de campo. Fue una idea que surgió, como todo, que surge de un día que fui a Imbanaco a llevar un paciente a una escanografía de vía lagrimal y me dice el doctor Escobar, no, pues, ¿qué está buscando? La escanografía con contraste no te va a decir nada. Subámoslo aquí al angiógrafo. Y así fue como hicimos el primer caso, se subió al angiógrafo y vimos esto y cuando yo vi estas imágenes, yo dije, no, esto no lo he visto nunca. Qué buena idea hacer más pacientes. Le comenté a Ana María me dijo, listo, porque ella todo dice listo. Entonces nos fuimos y hicimos pues el trabajo y los resultados realmente han sido muy interesantes y nos han servido para no solamente el diagnóstico, sino también pues para el tratamiento de muchos pacientes. Y pues felicitar a Ana María. Ha sido un año muy bueno. Em, Ella realmente ha sido muy buena estudiante. Em, Ella académicamente excelente. Em, Puedo decir que, digamos, cumplió a cabalidad toda la parte académica, también como cirujana, em, muy hábil, y la verdad, pues estamos muy orgullosos de ella. Em, y sin digamos, terminar pues aquí mi intervención, sí me gustaría decir que Ana María además tiene otros talentos. Realmente Ana María, si ella en algún momento se vara con la oculoplástica, Ana María es realmente una gran investigadora. Ella es una persona que, si ustedes quieren saber cualquier cosa de farándula, ella debería pertenecer al grupo periodístico de Caracol. Es una cosa increíble
Yo estoy actualizada 100% gracias a Ana María. Además, es una instagramista, es una, o sea, ¿cómo es que se llama eso? Una, ay, ¿cómo es que se llaman los que son ahora? Que influencer, esa es la palabra. Entonces, síganla en Instagram porque de verdad que vale la pena. Entonces, vamos a hacer ahora entrega el diploma Muchas gracias, doctor. y felicitaciones nuevamente. Gracias, doctora. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Ana María, ¿verdad? Nosotros le agradecemos, porque cada año que pasa, para nosotros es muy importante poder transmitir nuestros conocimientos y realmente ver y haber elegido la persona a la cual nosotros vamos a entregar esa experiencia, ese conocimiento. Y realmente hasta ahora, pues yo pienso que nunca nos hemos equivocado. Y estamos muy orgullosos de usted, Ana María. Le deseamos lo mejor. Va a tener muchos éxitos en su vida profesional porque no solamente ha adquirido sus conocimientos, sus prácticas, sino que también yo pienso que después de este paso uno se hace un poco mejor, un mejor ser humano. Y usted tiene estas capacidades para poder entregar este conocimiento y transmitirlo. Muchas gracias a usted. María, felicitaciones. Y lo único que me queda por decir, no la convencí de subir al cerro. No, no, no. Tiene un mes, pero no sé. De pronto le toca devolver esto.